con nuestra presentación. Estas son las preguntas, si quieren tomar nota o ir tomando nota, son las preguntas que voy a dejar en una actividad para esta semana en el Classroom. Bueno, la primera pregunta, ¿qué efectos tienen los estrógenos y la testosterona en las mujeres y hombres? Ahí tengo un error de dedazo, ustedes disculparán. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las funciones principales del sistema reproductor masculino? ¿Cuáles son las funciones principales del sistema reproductor femenino? ¿Cuáles son las infecciones de transmisión sexuales más reportadas? En este lado nos vamos a ir un poquito más rápido, por esto que eso lo abordaron en salud integral. Para comenzar nuestra clase, y antes de que se me olvide, les recuerdo mantenerse en casa, usar cubrebocas si es que salen. Recuerden que el cubrebocas no es para evitar que nos contagiemos. El cubrebocas es para no contagiar a los demás. Es preocupándonos por los demás, porque nosotros podríamos estar infectados y no saberlo. Estar contaminando o infectando a otras personas y nosotros sin saberlo. Entonces, si queremos cuidar y hacer por los demás, cuando salimos, usar cubrebocas y gel antibacterial o lavarnos constantemente las manos. Bien, quise poner una reflexión en esta presentación con la finalidad de pensar lo siguiente. Hemos visto varios sistemas del cuerpo humano y nos damos cuenta que sin ellos no podríamos vivir. ¿Están de acuerdo? Entonces, con el sistema reproductor, si nosotros no quisiéramos reproducir, no pasaría nada, ¿no? Podríamos vivir sin ningún problema. La pregunta es, ¿pero hay otro sistema más importante que permita que persista nuestra especie? ¿Que siga viviendo nuestra especie? No me estoy refiriendo a una o dos personas, me refiero a todos los humanos. Y es de ahí que nosotros podamos reproducirnos, que podamos pasar nuestros genes a las siguientes generaciones. Por eso, su importancia. Entramos con el desarrollo sexual. Pues bien, del lado derecho ustedes podrán ver un embrión de 5 semanas. Este embrión, a las 5 semanas, todavía no se define su sexo. Entonces, es un embrión que aún no sabemos si será hombre o mujer. ¿Qué es lo que genera que el embrión se desarrolle como hombre o como mujer? Pues van a ser las hormonas, más aparte, un cromosoma que se encuentra en uno de los brazos cortos del cromosoma Y. Si ustedes recuerdan, los hombres tenemos cromosoma XY, mientras que las mujeres tienen cromosoma XX. En el cromosoma Y es donde se encuentra el gen que ayuda a codificar para que nuestro embrión pueda desarrollarse como hombre. Pero también influyen de manera enorme las hormonas esteroideas, como la testosterona y los estrógenos. Mientras que la testosterona se produce en el testículo, los estrógenos se producen en los ovarios. De ahí, una vez que se define el sexo, pues bueno, comienza el desarrollo sexual en un momento como aletargado, ¿verdad? Nace un hombre o una mujer. Sin embargo, los caracteres sexuales se van desarrollando ya en mayor medida hasta la pubertad, ¿verdad? Donde los estrógenos van a ayudar a que se desarrollen las glándulas mamarias, que se desarrolle la cadera,
¿Y a qué se refiere esto? Bueno, que se acumule un poco de grasa en estos órganos y al desarrollo de los óvulos. Entre más desarrollo hay, pues, por lo tanto hay más producción de estrógenos. Mientras que la testosterona en los hombres va a permitir que se agrave la voz, que se desarrolle la musculatura y por lo tanto mayor tamaño corporal, va a permitir también el desarrollo del vello facial, el desarrollo de los órganos sexuales. Pero la pregunta que les hago, ¿qué es la pubertad? Ustedes ya pasaron por ello, la mayoría ya pasó por la pubertad. Quisiera escuchar a alguien que me dijera qué es la pubertad. ¿Los escuchó? ¿No? ¿Alguien? Recuerden que la parte interactiva es muy importante en esta clase. Para mí es muy importante, porque yo estoy escuchando por dónde vamos, ¿no? Estoy escuchando qué están pensando en relación a al tema. No los puedo ver, ¿verdad? Bueno, sí podría si prendieran su cámara, pero la mayoría tiene apagada. ¿Qué es la pubertad, chicos? Es como un periodo de la vida, bueno, en el que las personas desarrollamos los caracteres sexuales secundarios. Ya, bueno, es cuando ya alcanzamos como que esa capacidad de reproducirnos, ¿no? Muy bien. ¿Quién participó? Sandra Mayén. Sandrita, no te reconozco la voz por micrófono, pero bueno, muchas gracias. Efectivamente, en la pubertad se alcanza la madurez sexual, es decir, que terminando la pubertad, ustedes o los jóvenes ya son sexualmente productivos, que es a lo que me quiero decir es que ya pueden tener hijos. Y esto es porque el cerebro comienza a mandar información a las gónadas para que se produzcan ya las células reproductivas. ¿Cuáles son nuestras células reproductivas? ¿Escuchó? ¿Nadie? Óvulos y espermatozoides. ¿Qué es la participación de ustedes? Bien, pues como su compañera bien dijo, la pubertad es un periodo, ¿verdad? Que va normalmente entre los 9 y 15 años. Normalmente en las mujeres se adelantan, es como un año antes que en los hombres. Comienza a informar en nuestro cerebro, el hipotálamo le manda una señal a la hipófisis y para que ésta produzca dos hormonas que se llaman folitropina y la lutropina. ¿Para qué sirven estas hormonas? Bueno, la lutropina, esta va a hacer que los testículos produzcan mayor cantidad de testosterona y por lo tanto va a permitir que se desarrolle los espermas. Mientras, veamos cómo en esta microfotografía de un microtúbulo en testículo se van desarrollando los espermatozoides. Vean cómo en la pared lateral, en el lado izquierdo de nuestra imagen, vamos a ver las células que van dando origen a los espermatozoides. Estos microtúbulos se encuentran por miles dentro de cada testículo y son capaces de producir en 1 mililitro de semen entre 50 y 130 millones de espermatozoides. Claro que el semen es la combinación de líquidos seminal producido por la próstata y por glándulas bulbouretrales, es decir, que la uretra y la próstata generan un líquido que combinado con los espermas ya se le puede llamar semen. Vemos del lado derecho, estamos viendo la anatomía de un espermatozoide. Vemos que
tiene una cola cuya característica principal es que tiene muchas mitocondrias. Vemos en la parte inferior una gran cantidad, cada bolita de estas son mitocondrias. No podemos armar la otra pista. Ahorita la vemos. Estas mitocondrias permiten el movimiento o que los espermatozoides lleguen hasta donde se encuentra el óvulo. Estas mitocondrias son las que les dan mucha energía. Vemos que el espermatozoide está constituido de derecha a izquierda, en el esquema que estamos viendo, una cabeza, un cuello, la pieza intermedia donde les comento que se encuentra una gran cantidad de mitocondrias que producen energía, y la parte de la cola. Vemos que en la parte de la cabeza vamos a encontrar el núcleo, así como una gran cantidad de vacuolas nucleares. Es aquí donde se encuentra la información genética. Los espermatozoides se van a producir por meiosis, por lo tanto, cada espermatozoide va a tener la mitad de información, la cual va a aportar una vez que se une a la otra mitad del óvulo. Por ahí es que escucho mi micrófono. ¿Había alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Por qué se llama espermatozoide, saben? Quiero ver si son observadores. La presentación. ¿Por qué se llama espermatozoide? ¿Cómo? ¿No estás viendo la presentación? Allí dice esperma, que significa semilla, y que significa animal, o semilla de animal. Por eso se llaman espermatozoides. Como les decía, en cada mililitro hay una enorme cantidad de espermatozoides. Lo que nos podría decir que en una gotita podríamos tener por ahí de 2.5 millones de espermatozoides. Así es que mucho cuidado cuando tengan relaciones y digan, pues, si no pasó nada, ¿no? Aguas, una gotita puede cambiarte la vida. ¿Dudas sobre el sistema reproductor masculino? ¿No? Continuamos. ¿Cuáles son las funciones principales del sistema reproductor femenino? Es aquí donde yo quisiera escucharlos, porque muchas veces se tienen algunas ideas un poco erradas. ¿Cuál es la función? Creo que están durmiendo. O yo estoy como muy acelerado. Bueno, sí, te escucho. No, nada más quiero decir que yo creo que una de las funciones principales del aparato reproductor femenino es porque dentro del interior es donde ocurre la fecundación, ¿no? Y el desarrollo del embrión y del feto ya hasta que es la hora del parto o algo así. Así es, muy bien. El sistema reproductor femenino, además de producir una célula, que es el óvulo, que al unirse con un espermatozoide va a generar un embrión o un nuevo humano, pues también se prepara para albergar al producto. Esto en humanos, ¿verdad? Porque sabemos que hay especies o hay animales donde el embrión se gesta fuera del cuerpo. ¿Ustedes saben en qué otra especie se puede gestar el embrión fuera del cuerpo? La víbora. ¿En las víboras? Pues con los huevos, ¿no? Entonces. Otro animal. ¿Ustedes han escuchado de los marsupiales? ¿El canguro? Bueno, sí, ¿no? Así es. Uno de ellos es el canguro.
donde una vez que se desarrolla en etapas tempranas el embrión, sale del útero y se alberga en una bolsita que le llaman marsupio. Este marsupio está por fuera del cuerpo. Bueno, nada más era un dato cultural, ¿verdad? Porque nuestro curso es sobre reproducción humana, perdón, sistema reproductor humano. Pero, digo, yo como biólogo, para mí es muy importante el conocer de otras especies, porque al final nosotros podemos, a partir de ello, desarrollar nuevos métodos de estudio. Hoy en día nosotros podemos no estudiar, sino desarrollar nuevos seres de manera in vitro. Y ahora las técnicas de desarrollo in vitro, pues permiten a parejas que no podían tener hijos, poder tener. Es un campo de la aplicación de la biología bastante amplio, bastante interesante y es bastante lucrativo, ¿no? Se paga bastante dinero por el manejo. Yo creo que podríamos entrar en un dilema, en un debate ético, pero la verdad es que si se puede brindar a una pareja que pueda tener hijos, pues qué más, ¿no? Pero para eso pues hay que conocer cómo es esto, cómo se produce. ¿Estamos de acuerdo? Pues bueno, como les decía, a diferencia del sistema reproductor masculino, el órgano reproductor femenino, el sistema reproductor femenino también va a albergar al embrión. Esto es, ya que una vez que sale el óvulo, como vemos en la imagen inferior, donde se va produciendo a partir de un ovocito, ¿no? Un óvulo maduro, este es expulsado hacia las trompas de falopio y que este fenómeno de expulsión nos va a generar una pequeña cicatriz de color amarillo que se le conoce como cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo va a degenerar en una cicatriz que normalmente le llaman quiste. Este quiste, que no es otra cosa más que una pequeña fibrosidad, normalmente se va quedando, pero no todos los quistes cicatrizan, por decirlo de alguna manera, bonito, ¿no? Chiquito, sin notarse. Hay quistes que se desarrollan muy feos, ¿no? Crecen muy grandes. Y entonces, cuando va avanzando tu edad, de repente vas a escuchar, es que tengo ovario poliquístico. E inmediatamente, cuando les dicen, tengo quistes en los ovarios, las señoritas se espantan de sobremanera, las mamás o los papás que no saben de esto dicen, ay Dios mío, ¿mi hija va a vivir? No, espérense, o sea, todos los ovarios, todos los ovarios producen pequeños quistes después de que se hace la ovulación. Aproximadamente las mujeres tienen como 400,000 óvulos. Esos óvulos, lo que van a hacer, se van a repartir, como bien saben, cada mes, ¿no? Y van a generar estas cicatrices. ¿Qué es lo que generará que este cuerpo lúteo genere quiste o un mal quiste, por decirlo de una manera? Es la alimentación, el desequilibrio hormonal y la falta de higiene, o en un caso dado, infecciones. Entonces, hay que acudir con el ginecólogo, claro, una vez que ya haya iniciado tu vida sexual, para estar checando infecciones. También hay que acudir al médico, digo, siempre, para ver cómo estamos en cuanto a nuestra alimentación, nuestra higiene, para evitar que estos óvulos puedan degenerar en ovario poliquístico. Preguntas aquí. Yo creo que debería haber preguntas aquí. ¿Nadie? ¿Todavía siguen aquí? ¿No hay preguntas sobre esto? Ahí les va una pregunta.
¿Ustedes creen que estos cuerpos lúteos pudieran degenerar en otra cosa? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Creen que el cuerpo lúteo podría degenerar en algo más grave? ¿Un pequeño quiste? Mm, Ok, ahí les va. ese no Sí. sabía. Un ovario que tiene problemas de cicatrización puede generar en un momento dado inflamación. Si hay inflamación, por lo tanto, no va a haber producción de estrógeno o su producción se va a ver afectada y, por lo tanto, va a tener consecuencias en el estado de ánimo, en la salud, en su reproducción. Más aparte, puede dañar a tal grado el ovario que este puede causar cáncer. Y más si hubiera una infeccioncilla por algún virus, tales como el papiloma, del cual también tienen que estar continuamente checándose las mujercitas, y en un momento dado agravarse todo esto. ¿Sí me expliqué? Entonces, es importante acudir al médico, checar la alimentación, estarse revisando, ¿no? Ver cómo transcurren estos periodos menstruales, de los cuales ahorita vamos a hablar, pero es muy, muy importante el conocerte y sobre todo estar bajo vigilancia médica. ¿Alguna duda, jovencitos? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Ustedes creen que no es importante? Esto es muy importante. Y más, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Donde nosotros apreciamos en varias gráficas cómo es este desarrollo. Son dos gráficas muy parecidas. ¿Cómo es este desarrollo menstrual del que tanto hablamos? Vamos a comenzar a ver nuestras gráficas del lado derecho que coinciden con las del lado izquierdo. Veamos estas dos gráficas están representadas en días que van del día 1 al día 28. ¿Sí se nota? Del lado izquierdo, en la parte superior, vamos a ver cómo en los días del 13 al 14, de 13 al 15, vamos a ver que la hormona luteinizante se va a disparar, va a estar por el techo. ¿Qué es lo que genera esta hormona? Va a generar, primero, vemos en la parte del ciclo ovárico, vamos a ver que se libera el óvulo. ¿Sí vemos? Esta hormona luteinizante también va a promover que los estrógenos se vayan elevando. ¿Qué es lo que genera que ese estrógeno se vaya elevando? Pues si vamos viendo de arriba hacia abajo del lado izquierdo, vemos en la imagen de hasta abajo cómo el endometrio, que es la pared que recubre al útero, se va revistiendo, ¿verdad? De un tejido esponjoso, altamente vascularizado, pequeños vasitos sanguíneos, con la finalidad de prepararlo para la implantación de un huevo cigoto. Antes de esta preparación se le llama fase folicular. Después de que ya está preparado este revestimiento, se hace llamar fase lútea. ¿Cómo vamos en tiempo? No me quisiera, porque siempre me ando pasando y no alcanzo a ver. A ver. Si no traigo ni cel. Bueno, del lado derecho, vamos a ver, tenemos en la parte de arriba cómo la temperatura corporal también se ve afectada con este ciclo, donde vemos que para el día 14 hay un aumento de la temperatura. Por eso hay un método anticonceptivo donde se va checando la temperatura. Cuando hay un cambio de temperatura que pasa por ahí, que ronda por ahí en promedio de 0.5 grados. O sea, la temperatura normal del cuerpo es de 36.5 grados centígrados. En estos días, me refiero al día 14, la temperatura aumenta a 37 grados centígrados.
Claro que para esto pues hay que estar checando, ¿no? No es muy confiable el método, porque sí hay que checar la temperatura todos los días a la misma hora, que es en la mañana. En la parte de abajo nosotros vemos que una vez que pasa este periodo fértil, que son entre los 13 y 15 días, vamos a ver que la progesterona aumenta. ¿Y qué es lo que va a generar que la progesterona aumente? Bueno, pues lo que va a generar es que se desprenda el revestimiento del endometrio y que por lo tanto venga la fase secretora, es decir, la menstruación. Y esto pues, se repite cada ciclo. Aquí normalmente pues, me preguntan, esto me hace recordar muchas veces las preguntas que nos realizan, ¿no? Oye, fíjate que tuve relaciones y no sé si estoy embarazada, o no sé si embaracé a la novia. Y la pregunta es, ¿en qué día estaban? Es decir, mi recomendación es de si tú ya estás teniendo una vida sexualmente activa, lo primerito pues, sería protegerte, ¿verdad? Porque la edad todavía están muy jóvenes y la vida cada vez es más difícil, entonces yo preferiría que se cuidaran para no tener un embarazo. Pero también que estén muy al pendiente en qué día del ciclo menstrual están en el momento en que tienen relaciones. Lo ideal sería que usaran un preservativo, ¿verdad? O que estuvieran tomando pastillas o usaran parche o implante, no sé, lo que se acomode más y que se les recomiende un médico. No tomen decisiones de decir, pues me tomo estas pastillas, ¿no? Los métodos anticonceptivos están pensados para diferentes situaciones, diferentes condiciones, no a todos les queda los mismos métodos, salvo el preservativo. Ese sí lo pueden utilizar sin ningún problema, indistintivamente, ¿verdad? Ahora ya hay preservativos para mujeres. Pero es muy importante, aún así, usando un preservativo, en qué días puedas ser fértil, mujer, y en qué día puedes quedar embarazada. Entonces, si tú conoces de estos días, porque los accidentes pueden pasar, porque un preservativo puede romperse, ¿verdad? Y por lo tanto, si tú sabes en qué día estás, por un lado, puedes estar tranquila, ¿no? Y decir, bueno, pues sabes que yo andaba en el día 7, que queda a la mitad de la fase folicular, y por lo tanto no hay riesgo, ¿no? O decir, ¿sabes qué? Tuvimos relaciones y por ahí del día 13 y se rompió el preservativo. Pues ahí sí tengo la noticia de que es muy probable que vas a ser papá. Salvo que utilices otro método que pueda impedir que se implante el embrión en el revestimiento del útero, ¿verdad? Ese método, pues ya lo conoces, se llama post-day, el cual, pues, bueno, puedes utilizarlo hasta, bueno, en el lapso de 72 horas, 3 días, ¿vale? Lo más pronto que te lo puedas tomar, mejor, para evitar un embarazo no deseado. Pero tiene sus consecuencias, como todo tratamiento hormonal, tiene sus afectaciones. Así es que tengan mucho cuidado, ese no es un método para estar usando cada ratito, ¿sí? Tiene mucha afectación hormonal, ese método. Preguntas, chicos, dudas, ¿quedó claro esta parte? Estas gráficas que de repente podrían verse un poco complicadas, complejas, pero la verdad es que son muy claras para explicar este ciclo menstrual. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Deben de tener. O todos lo saben. ¿Ninguna duda? Pues no. ¿No? ¿Todo quedó clarísimo? ¿Dudas? Debe haber dudas. Bueno, en lo que se les ocurre una, pasamos a las infecciones de transmisión sexual. A mí se me ocurrió algo, profe. A ver, dime. Es que, bueno,
Me dijeron que en algunas mujeres el periodo menstrual se les retrasa. ¿Por qué se debe? Por, por desequilibrios hormonales. Las hormonas son producidas por glándulas en nuestro cuerpo. La mayoría de esos estímulos vienen desde el cerebro, pero van mediados a través del sistema circulatorio, es decir, a través de la sangre, y llegan a órganos blancos, tales como las gónadas, es decir, testículos, ovarios. O también llegan a otros lugares, como las glándulas suprarrenales, acá atrás, en los riñones, ¿no? Pero como estas señales son transmitidas a través del sistema circulatorio, pues pueden tener, dependiendo de la salud de las personas, pueden tener algunas fallas. A ver si puedo ejemplificarlo con la siguiente analogía. Cuando hablamos, por ejemplo, de sistema muscular, sabemos que la respuesta sensomotora, es decir, el estímulo que recibimos y que hace responder a nuestro cuerpo, es de manera instantánea. Es como si le hablara por teléfono al cerebro a los músculos. No hay falla, es directo a través de estímulos eléctricos. Sin embargo, la información que hace o que da el cerebro a las células para producir o que realicen su trabajo, es como si fuera el cartero o el repartidor o el mensajero, ¿no? El mensajero de paquetería, donde va a cada una de las células llevando la información. Pues ese mensajero puede tener fallas, o no llega, no da con la dirección, o se queda atorado. ¿Sí me explico? Entonces, dependiendo de las condiciones generales, haciendo un ejemplo muy burdo, dependiendo de las condiciones generales de salud, esto va a permitir o no que el desarrollo menstrual sea, pues, más o menos regular. ¿Sí me explico? Porque puede ser uno o 2 días el retraso y no significa nada, pero si estamos hablando de un retraso de, ¿qué te gusta? 15 días, 2 meses, 1 año, hombre, pues ya ahí ya creo que es bastante, ¿no? Yo exagero 1 año, pero sí se dan casos. Respondí a tu pregunta. Sí, es que yo conocí a una persona a la que se le retardaba casi 3 meses, creo. Sí, es bastante, y hay que checar, porque muchas veces es por lo que les comentaba, el ovario poliquístico no está permitiendo que haya un equilibrio hormonal, está alterando los ciclos hormonales y por lo tanto no permite que haya una correcta menstruación. Por eso hace ratito recalcaba mucho esto del ovario poliquístico. Muchos de ustedes podrán decir, a mí no, o muchas de ellas pueden decir, no, a mí no me pasa, ¿no? Pero pues podemos tener hijas, ¿no? Podemos tener primas o hermanas que pueden tener problemas y no lo saben. Entonces, este tipo de conocimiento no es para que lo guardes y te lo aprendas de memoria y de repente, a ver, ¿cuándo vas a utilizar? Eso normalmente lo utilizamos siempre, ¿no? Por eso recalco mucho esto del ovario poliquístico, porque genera muchos problemas en nuestra población. Bueno, si no hay pregunta alguna, pasamos a la parte de infección de transmisión sexual, ya prácticamente acabamos, donde, pues, como ustedes saben, hay muchas enfermedades, ¿no? Enfermedades causadas por virus, enfermedades causadas por bacterias. ¿Cuáles son las enfermedades causadas por virus? Pues tenemos el SIDA, ¿verdad? Tenemos el herpes, tenemos la hepatitis, que son causadas por virus. De la hepatitis tenemos vacuna, el herpes no tenemos vacuna, pero pues tenemos la solución. Siempre usar preservativo, ¿verdad? Siempre, para evitar que nos contagiemos. Y tenemos algunas enfermedades como la gonorrea o la sífilis, que son producidas por bacterias, pero que a nivel sistémico, híjole, son muy latosas, ¿no? Se utilizan antibióticos muy fuertes, porque normalmente este tipo de bacterias les gusta irse a todo el sistema, ¿no? Se van a todo el cuerpo, no se quedan, de hecho, todas las enfermedades, ¿no?
se van a todo el cuerpo y buscan dónde alojarse y causar muchos problemas. No es el caso en este momento hablar sobre enfermedades, pero sí es importante saber que tenemos que cuidarnos, usar preservativo para evitar infecciones. Y me refiero a mujeres y hombres, ¿verdad? Porque ahora ya hay preservativo femenino. Entonces hay que cuidarnos todos. Por ahí escuché una frase que dice, me cuido porque así estoy seguro que te estoy cuidando a ti. Así es que cuídense, por favor. Vamos con la evaluación, ya nada más para cerrar, rápido. ¿Alguien me puede decir la hora? Porque no alcanzo a ver dónde. Hace falta un reloj aquí. 1:38. Perfecto, ya me pasé con 8 minutos, pero ustedes disculparán, es importante para ustedes. Bueno, explica qué ocurre durante la pubertad. Escucho su participación. ¿Qué ocurre durante la pubertad? Se empieza el desarrollo del cuerpo y pasa parte del aparato reproductor, ¿no? Muy bien, Palomita. Alcanzamos la madurez reproductiva. Muy bien. La siguiente, compara el desarrollo sexual de los embriones masculinos con los embriones femeninos. A ver, otro estudiante, escucho. Ándale, chicos, son muchos y solo escucho 2, 3 voces. ¿Cómo son los embriones masculinos y femeninos? ¿No? Son iguales. ¿Hasta qué momento son iguales? Hasta antes de la semana 7, ¿verdad? Son iguales. Siguiente pregunta. Describe la función del sistema reproductor masculino. ¿Alguien lo sabe? La producción de espermatozoides. Muy bien, Palomita. Describe la función del sistema reproductor femenino. Así de concreto. La fecundación. ¿No? La fecundación es el fenómeno donde se unen. Produce los óvulos, ¿no? La producción de óvulos. ¿Y qué otra? Prepara el cuerpo de la mujer, ¿no? Sí, ¿para qué lo prepara? Para alimentar a un embrión. Muy bien. Se prepara el cuerpo de la mujer para dar al ojo a un nuevo producto, ¿verdad? Al embrión. Muy bien, Palomita. ¿Qué ocurre durante la etapa del ciclo menstrual? Digo, ocurren muchas cosas, ¿verdad? Pero es el crecimiento del revestimiento del útero para tener las condiciones necesarias e idóneas para la implantación. Cuando no se da la implantación, entonces ese revestimiento del útero se desprende y empieza el nuevo ciclo. Siguiente, nombra 2 ITs causadas por bacterias y 2 por virus. A ver, díganme cuál, 2 enfermedades por bacterias primero. La gonorrea y la sífilis. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Sandra Mayén. Bien, Sandrita. Ahora dígame alguien más, 2 enfermedades por virus. ¿Podría ser SIDA o papiloma humano? Muy bien, no habíamos hablado de papiloma, bueno, creo que sí, por ahí lo mencioné, y que hoy en día ya hay una vacuna. Si todavía no tienes relaciones sexuales, te pueden poner esa vacuna, y si no, pues hay que estarse checando con una colposcopía periódicamente una vez que inicias tus relaciones sexuales. Si no tienes relaciones sexuales, no hay por qué preocuparse, que es normalmente a través de la relación cuando se transmite el papiloma humano, y que es muy peligroso porque puede degenerar en cáncer. ¿Por qué crees que los jóvenes están especialmente en riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual? Por la higiene, ¿no? ¿Por la higiene? Por no usar preservativos. Por no usar preservativos, ¿verdad? Porque actualmente los jóvenes ya llevan una vida sexual activa. Bueno, más. Sí, exactamente. Lo que pasa es que como jóvenes inmaduros no se cuidan, no usan preservativo, ¿verdad? Andan en la etapa donde pues quieren conocer de la vida, quieren conocer de esto de la reproducción y no se protegen. Y digo,
pueden tener desde un embarazo, bueno o malo, pero las enfermedades, es así, son muy malas. Así es que cuídense mucho, chicos, protéjanse y nos estamos viendo la próxima clase. ¿Hay alguna